nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico. Lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento. Y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. Me costó un montón de trajines poder inscribirlo en la legación argentina. Porque los alemanes, a todos los que nacían, los hacían alemanes. En febrero del 15, partimos para Suiza, territorio neutral. Allí nació Ofelia, hermana de Julio. Julio era más bien tímido. Yo era el diablo y él era todo temor. Yo era el infierno y él la bondad y la obediencia. De cuando en cuando me volvían imágenes muy inconexas, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años. Inconscientemente, sí. También un recuerdo de una playa, una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban, y mucho sol, y un olor a sal, un olor muy extraño, muy inquietante para mí. Y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños.
por eso es que yo entre 1 año y medio y 3 años y medio viví en Barcelona hasta que en 1918, una vez terminada la lucha, la familia pudo volver a la Argentina. En esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a media hora de Buenos Aires. En mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares. Y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines. Y entonces ese era mi reino, ¿no? Sueño de volar que yo siempre tenía entonces, y que era recoger las piernas del suelo y con apenas un movimiento de cintura volar a 20 centímetros del suelo de una manera que no se puede contar por lo linda. Volar por calles largas, subiendo a veces un poco y otra vez al ras del suelo, con una sensación tan clara de estar despierto. Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Desde los 9 años, 8, 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Mi madre fue muy imaginativa y con una cierta visión del mundo. Y me inició en las novelas de viajes. Con ella leía Julio Verne. Es extraño porque las mujeres no leen a Julio Verne. Teníamos un juego: mirar el cielo y buscar la forma de las nubes e inventar grandes historias. Mis amigos no tenían esa suerte. No tenían madres que mirasen las nubes. Era incurablemente romántica. Mi padre se fue de mi casa para siempre. No es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. Mi madre, en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo,
Mi madre era una mujer totalmente indefensa porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español. En ese momento era impensable. Y entonces mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la administración nacional, porque eso sí era honorable. Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Ya entonces tenía pasiones literarias. Poe lo hechizaba y Julio Verne lo deslumbraba. Llegó a conocer casi de memoria toda la obra de ambos, que sin dudas influyó muchísimo en su formación. Desperté a la literatura moderna cuando leí los cuentos de Poe, que me hicieron mucho bien y mucho mal al mismo tiempo. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho, murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, de que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. Por Poe vivía en el espanto, sujeto a terrores nocturnos hasta muy tarde en la adolescencia. Pero Poe me enseñó lo que es una gran literatura y lo que es el cuento. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar ese plazo se abrió para recibir un sarcófago. Pero ¡ay! ¡Qué terrible choque esperaba al marido cuando abrió personalmente la puerta! Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, con la mortaja puesta. Es seguro que la literatura era entonces casi todo su mundo. Nunca fue un muchacho de salir a la calle y buscar amigos. No se interesó jamás por ninguna especie de deporte. Hubo unos años en que la poesía lo atrapó totalmente. Alcanzaba una profundidad fantástica, donde campeaban el dolor, el amor, el abandono. Era una cosa extraordinaria de no creer.
Y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Esa segunda serie, cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos. El hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí es como la revelación de la muerte, esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Fue un escolar brillante, siempre primero, abanderado, siempre premiado. Todavía conservo las revistitas barriales de Banfield, donde aparece posando como alumno destacado. Era hermoso, muy blanco. Tenía unos ojazos azules que bailaban solos. Estaba siempre impecable. Jamás se lo veía sin corbata, era muy prolijo. Y tenía un acento muy particular, con un gangueo, como el de los franceses al hablar. Lo recuerdo peinado con raya al costado y medio flequillo sobre el ojo derecho, lleno de pequitas, alto. Mi amiga, Delia Briñones, compañera de banco de Julio, le daba la espalda porque era pecoso. Era el mejor compañero del grado, buenísimo. Cuando llegaba el momento de dar lección, nosotras le decíamos: «Dale, Julio, da la clase vos, por favor». Entonces, él se ponía a hablar. La hora se pasaba y todos nos salvábamos del cero gracias a su bondad. Mi madre dice que empecé a escribir a los 8 años, con una novela que ella guarda celosamente, a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla. Además, parece que le escribía sonetos a mis maestras y a algunas condiscípulas, de las cuales estaba muy enamorado a los 10 años. Esas niñas con trencitas. Yo me enamoraba con mucha frecuencia de ellas. Yo tuve unos amores infantiles terribles, muy apasionados, llenos de llantos y deseos de morir. Tuve el sentido de la muerte muy temprano, cuando se murió mi gato preferido. Una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome: no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce de manera racional, diciendo: bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de
echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Yo estuve en la escuela entre 1929 y 1935. Así que estaba en primer año de magisterio cuando fue el golpe de Uriburu y salimos todos a las calles a aplaudir la revolución. La festejamos como la liberación del país. En mi familia eran todos conservadores y para nosotros Irigoyen era una especie de crápula. Así que Uriburu aparecía como un libertador. Después vino el golpe de Justo y en la escuela normal se hacían tentativas a cargo de algunos profesores para meternos en asociaciones y brigadas que acompañaran a Justo. Había una tentativa sistemática de ir deformando las mentalidades de los alumnos para encaminarlos a un terreno de conservadurismo, de nacionalismo, de defensa de los valores patrios. En una palabra, fabricación de pequeños fascistas, que es lo que cuenta la escuela de noche. Hacía años que la idea le rondaba, quizás desde el primer día, cuando la escuela era todavía un mundo desconocido y los pibes de primer año nos quedábamos en los patios de abajo, cerca del aula, como pollitos. Poco a poco habíamos ido avanzando por los corredores y escaleras hasta hacernos una idea de la enorme caja de zapatos amarilla, con sus columnas, sus mármoles y ese olor a jabón mezclado con el ruido de los recreos y el ronroneo de las horas de clase. Pero la familiaridad no nos había quitado del todo eso que la escuela tenía de territorio diferente. Al entrar en la adolescencia, hay una especie de salto que me hacen romper con todo ese mundo cursi y entrar en el mundo de lo que podemos llamar la gran literatura. Un día, caminando por el centro de Buenos Aires, entré en una librería y vi un libro de un tal Jean Cocteau que se llamaba Opio. Algo había en ese libro. Lo compré, me metí en un café y de eso me acordaré siempre. Empecé a leerlo a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche estaba todavía leyendo el libro, fascinado. Y ese librito de Cocteau me metió de cabeza, no ya en la literatura moderna, sino en el mundo moderno. Y sentí que toda una etapa de vida literaria estaba irrevocablemente en el pasado. Ese día me di cuenta de cómo, en la Argentina de mi generación, estábamos todavía atados a una tradición literaria y cómo solo de una manera parcial
teníamos algunos asomos de lo que realmente estaba sucediendo en Europa. Porque en ese libro, que es un diario de apuntes, Cocteau habla de todo. Habla de Picasso, habla del surrealismo, habla de Buñuel, hace dibujos. Es una especie de fantasmagoria maravillosa en 200 páginas de todo un mundo que a mí se me había escapado totalmente. En cada página había una especie de revelación y aparecía el acorazado Potemkin. Ese libro que yo guardo es uno de los pocos que me traje a París porque fue un fetiche. Me metió en una visión deslumbradora. Desde ese día leí y escribí de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras visiones.